tengo que estudiar esa parte. Entonces dice, firme como soporte de una cosa, en especial la que sostiene la cubierta. Dice aquí, ¿qué es la armadura de Dios? Dice que la armadura de Dios, ¿sabe qué es la armadura de Dios? Es la fe en Jesucristo. Es como, dice, un escudo de protección. O sea que la fe en Cristo Jesús es un escudo de protección. Esta palabra a mí me ha protegido por años. Y por eso la estoy proyectando a esta hora de la noche, con usted, amada, ahí, a través de este espacio. Porque esta es mi fe, esta es mi armadura, la palabra. Mire, ¿qué es la armadura espiritualmente hablando? Oiga, ¿qué es la armadura? Dice que es la armadura de Dios, es la fe en Jesucristo. Es como un escudo de protección. Cuando creemos en Jesús y tratamos de ser como Él, podemos tomar buenas decisiones. Oiga esto, para los que toman malas decisiones, podemos tomar buenas decisiones, dice. Mire, aleluya. Aunque las cosas sean, ¿qué? Difíciles. Dígame, ¿qué guerrero se va a ir a acostar a una batalla? ¿Qué guerrero va a llevar una cama a la batalla? ¿Qué guerrero va a llevar su hamaca a la batalla? Aleluya, es difícil una guerra, literalmente hablando. Los conflictos bélicos no son fáciles, los conflictos bélicos. Y todos los soldados, los guerreros que enfrentan, mire, al enemigo, porque para de aquel lado es el enemigo este, y de este lado es el enemigo aquel. Entonces, oiga, el enemigo, desde el punto de vista bélico, geopolíticamente hablando, pelear muchas situaciones políticas, etcétera, pero no es el caso, no es la política, porque estamos honrando a Dios sobre todas las cosas. Pero la idea es, imagínense, aunque las cosas sean difíciles, entonces nosotros en medio de las dificultades tenemos que revestirnos con la armadura, la palabra misma de Dios. Aleluya. Todo es un complemento. Todo un complemento. Mire qué bendición esta palabra. Yo me gozo la misma, porque Dios es fiel. Entonces no sé, hasta este momento, si usted tiene alguna aportación ahí para que pasemos al otro significado de la armadura, que ya sería el yelmo. No sé si usted quiere aportar ahí, a abundar un poquito más ahí en lo de la armadura. Aleluya. Amén, gloria a Dios, aleluya. Primeramente el Señor en su palabra, mis amados hermanos, amados amigos, Él nos quiere enseñar a nosotros como su pueblo, en su palabra, cómo combatir el enemigo. Amén. Y para eso el Señor, a lo largo de la revelación de esta palabra, de la Sagrada Escritura, nos ha mostrado que la vida natural no solo es una vida natural la que nosotros llevamos, sino que también llevamos una vida espiritual en Cristo Jesús. El tema de hoy, volvemos y repetimos, es la armadura de Dios. Y mi hermano Marcos Cacho, pues el tema de hoy se ha fundamentado en el libro de Efesios 6, del 13, donde dice que tenemos que portar esa armadura de Dios. Mi hermano dio una definición que es la armadura de Dios. Yo voy a dar otra definición que es la armadura de Dios. La armadura de Dios es todo lo que nosotros como cristianos, como creyentes, como los que hemos confesado a Cristo como nuestro único suficiente Salvador, necesitamos para poder resistir los ataques del enemigo. ¿Y cuál es ese enemigo? Tu enemigo no es tu vecino que te está haciendo la guerra. Tu enemigo no es tu esposo que te hace la guerra. Tu enemigo no es tu amiga que te hace la guerra. Tu enemigo no es tu hermano que te hace la guerra. Tu enemigo no es aquel que tú ves físicamente. Tu enemigo es Satanás y sus demonios. A eso es que nosotros tenemos que resistir. Por eso tenemos que tener la armadura de Dios para poder resistir esos dardos de ese enemigo. Y por eso dice la palabra que tenemos que permanecer firmes en el Señor. Aquellos que se visten con la armadura de Dios permanecerán firmes a pesar de los problemas y de las dificultades. Si usted no tiene la armadura de Dios, usted no va a poder permanecer firme y mucho menos va a poder permanecer firme en un ataque o en una prueba porque está totalmente descubierto. Escúcheme esto. Voy a explicarle esto un poquito. La expresión de armadura de Dios es traducida en una palabra griega que significa y que se refiere a un equipo completo de un soldado o infantería. Esa es la traducción en griego de la armadura de Dios. La palabra para armadura en griego es panoplia. Escriba, panoplia, que viene de la palabra pan y significa todo
toda arma y todo aquello que está forjando una armadura para una persona o para un soldado. Por eso el apóstol Pablo subraya que los creyentes deben tomar toda la armadura de Dios, porque esa es la protección de nosotros. Sin eso nosotros estamos sin nada, mis amados hermanos. Sin la armadura de Dios nosotros no tenemos nada. Y esta armadura espiritual se compone de diferentes elementos que los estamos enseñando en esta hora cuáles son los elementos, pero en sí la armadura es una sola, porque la armadura de Dios es completa. La armadura de Dios no funciona una sola o dos solas, no. La armadura de Dios tiene que fusionarse, tiene que estar completa. O sea que si lleva toda la armadura y si no la lleva toda, usted es vulnerable a todos los anzuelos, a todos los ataques del enemigo. Si usted no tiene toda la armadura de Dios puesta, usted es vulnerable y usted es presa fácil para el enemigo. La vida del cristiano no solo consiste, escúcheme bien esto, la vida del cristiano no solo consiste en victorias y en bendiciones. El que le diga eso a usted, le repito, le está mintiendo. La vida del cristiano no solo es bendiciones, la vida del cristiano no solo es felicidad, no. También la vida del cristiano tiene pruebas y eso incluye que nosotros tenemos que tener una postura también como siervos de Dios a los deseos pecaminosos. Si portamos la armadura de Dios, tenemos que estar en una postura de declinarnos a los deseos de nuestra carne, a los deseos pecaminosos que el enemigo nos envía para hacernos caer. Amén. Nosotros vivimos en un mundo espiritual. No todas las personas les gusta hablar esto. No sé si le huyen al tema o no sé si es porque no quieren saber del tema, porque no les interesa, porque tienen miedo, porque tienen temor o simple y sencillamente, pero es evidente que a muchas personas, a muchos hijos de Dios, a muchos siervos de Dios, no les gusta hablar referente a este tema, que vivimos en un mundo espiritual. Sí, vivimos en un mundo físico que lo vemos, pero también estamos en un mundo espiritual que no vemos lo que gobierna esta tierra. Y aquí dice, ¿qué es lo que gobierna esta tierra? El capítulo 12 lo dice, que son potestades, que no tenemos lucha contra carne ni sangre, contra lo físico que podamos mirar, no, son cosas celestiales, son cosas espirituales, que son, dice, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales que nosotros no podemos ver. La palabra huestes, escúchenme bien esto, la palabra huestes, porque yo quiero que usted me entienda, la palabra huestes viene del latín hostis, que significa adversario o enemigo. Es un ejército en campaña, son los bandos o tropas que están en batalla. Eso significa la palabra huestes. La palabra huestes significa que es un ejército que ya está listo para atacar. En pocas palabras, el apóstol Pablo te está diciendo, mira tú, hijo de Dios. Hay huestes, hay ejércitos preparados, listos para atacarte. Y tú tienes que tener la armadura de Dios, porque ellos ya están listos para matarte, para destruirte, para derribarte. Y tú tienes que tener esa armadura de Dios para poder resistir los dardos de esos gobernadores, de esos ejércitos que te quieren derribar. En un término definido, el apóstol Pablo trató de decirnos que sin esa armadura de Dios, nosotros simple y sencillamente estamos acabados. Y si usted hasta el día de hoy ha pensado que sin eso usted va a poder seguir adelante, déjeme decirle que no. Básicamente, la meta de los enemigos espirituales, la meta de los demonios y de Satanás es que usted y yo caigamos, es que usted y yo seamos derribados. La meta de ellos es que, vamos a leer esto, que dice que la armadura de Dios es esta, es la verdad. Número 1, ceñidos vuestros lomos con la verdad.
Al enemigo, cuando usted no tiene la armadura de Dios, el enemigo lo va a venir a atacar a usted ¿con qué? Con la mentira, a llenarlo de mentira, a impedir que la propagación de la palabra de Dios sea dada con verdad. Por eso el apóstol Pablo dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y si usted ha resistido el ataque del enemigo, y si usted el enemigo lo ha venido a atacar, el enemigo usted le va a quitar la verdad y le va a implantar la mentira. Y por ende usted no va a predicar la palabra de Dios con verdad. ¿Por qué? Porque usted le abrió un campo, le abrió un espacio al enemigo. ¿Para qué? Para que le implantara todo lo que ellos cargan, que es mentira. Amén. Por eso hay que ponernos la armadura de Dios, que es la verdad número 1. Yo te voy a leer esto en 2 de Timoteo, que yo me voy a basar el día de hoy en este versículo que es clave para la vida del cristiano. En 2 de Timoteo 2:3, si usted tiene Biblia, usted lo puede buscar. 2 de Timoteo 2:3, perdón. Le dijo el apóstol Pablo escribió esta carta ya al borde, él ya estaba a punto de ser sacrificado. Él ya iba a morir. En ese entonces que el apóstol Pablo le escribió esta carta a Timoteo, le dijo, 2:3 le dijo, tú pues, le dijo a Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. En pocas palabras, el apóstol Pablo le está declarando a Timoteo que él es un soldado también. Y le está diciendo a Timoteo, tú también eres un soldado, Timoteo. Tú también eres un soldado que tiene que tener la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que dice, ninguno, le dijo en el 4, ninguno que milite, dice, se enrede en los negocios de la vida. Por eso es importante tener la armadura de Dios, que son la verdad número 1. Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida. Ningún soldado de Cristo declina a la verdad de Cristo, declina a la verdad de la palabra. Todo buen soldado de Jesucristo, todo aquel que tiene la armadura genuina de Dios, permanece en la verdad que es la palabra de Dios. Hay gente que hoy en día dicen que son hijos de Dios. Hay gente que hoy en día dicen que también son soldados de Dios y que tienen la armadura de Dios. Hay muchos que así dicen. Y hoy en día, déjeme decirle esto, va a sonar un poco fuerte, va a sonar un poco duro, pero es una realidad porque es lo que el Espíritu Santo de Dios me daba hoy, para que yo pudiera compartirlo con usted. Hay muchos que dicen que son hijos de Dios. Hay muchos que dicen que tienen la armadura de Dios. Hay muchos que dicen que son soldados de Dios. Pero el Espíritu Santo de Dios me hablaba y me decía, ¿sabe qué es lo que pasa? Que muchos hoy en día lo que son unos bastardos y son unos desertores, me decía el Espíritu Santo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque se han caído en la mentira del enemigo. Han vendido la palabra de Dios. Ya no están hablando la verdad de Cristo. Le voy a leer el libro de Hebreos 12:8 para que usted se convenza lo que hace un siervo de Dios que tiene la armadura de Dios y que por ende, si tiene la armadura de Dios, también es un hijo de Dios y es un soldado de Cristo, aprobado por Dios. Hebreos 12:8 se lo voy a leer rapidito. La palabra del Señor dice así. Pero si se os